Shh. Ya va a empezar Cinema Totopo. Mira, Primor, si no te callas, tendré que presentarte a mi mejor amiga. Se llama Magnum 44. It's showtime. Cinema Totopo, un podcast de cine con extra queso. Ustedes conocen el nombre y ustedes conocen el número. Hoy el invitado especial en Cinema Totopo es nada más y nada menos que el agente secreto 007 Bond, James Bond, al servicio de su majestad la reina de Inglaterra. Hoy en Cinema Totopo, Miguelón César. Vaya, que cada vez que viene James Bond aquí a Cinema Totopo, qué bien la pasamos, amigos. Bienvenidos. Cuando el mundo es el objetivo y la amenaza es real, usted puede contar con un hombre. ¿Esperaba alguien más? Venga, ¿qué tal? Hola, totopistas. Pues un gustazo, como dice Mariano, hablar de... ¿Será uno de nuestros personajes favoritos de la cultura pop? Esperamos incluir mínimo una película de James Bond cada temporada, si es que Miguelón nos los permite. Gran personaje James Bond. Y hablaremos de uno de los mejores, ¿no? Sí. Pierce Brosnan interpreta a, obviamente, James Bond. Sean Bean a Alec Trevelyan, 006. Isabella Scorbucco interpreta a Natalia Simanova. Famke Jensen, preciosa Famke Jensen, interpreta a Xenia Onatop. ¿Cuál era el nombre en medio de Xenia? Saragevna. Saragevna Onatop. ¿Tenemos bien eso? ¿Onatop? Onatop. Excelente. Judi Dench como M. Y obviamente una bola más de personajes. Hoy estamos visitando GoldenEye de 1995. Un clásico. Así es, fue un 8 de junio de 1994 cuando se reveló de manera oficial en una conferencia de prensa casi mundial que el nuevo James Bond era Pierce Brosnan. Oye, ¿qué opinas? Que antes de que Pierce Brosnan fuera oficialmente el Bond de los 90, los productores se acercaron a Mel Gibson, a Hugh Grant y a Liam Neeson, y los tres rechazaron el papel. Pues mira, fíjate, o sea, yo lo que tengo entendido también es que Pierce era la opción para ser Bond antes que Timothy Dalton en su momento. Así es, o sea, a Pierce Brosnan se le acercaron en el 86, pero por un problema contractual con una serie que estaba haciendo de televisión, no pudo ser Bond. Y ahí te va otro dato, la esposa de Pierce Brosnan, esta Cassandra Harris, fue parte de una película de Bond. Ella actúa en Para tus ojos solamente, For Your Eyes Only, del 81. Es la condesa Lils von Schlaff. Ándale. La esposa de Pierce Brosnan estuvo en una película de Bond antes que Pierce Brosnan. Era como ya el destino, ¿no? Les gustaba, ¿no? Digo, de por sí el casting de esta película es como puro... tanto conocidos como nuevas caras, pero pues también de alguna manera Sean Bean también estaba en esa línea de ser James Bond, ¿no? Y al final es casteado como el villano, ¿no? Recordemos pues el drama que fue del release de Licencia para Matar en 1989 y cómo pues durante 6 años no se siente la caída de ¿qué? Hubo una problemática legal ahí entre MGM, los productores, una compañía francesa que estaba como viendo los derechos del personaje. Entonces, como dices, fue un infierno de 6 años porque como en el 89 ya habían anunciado la tercera de Timothy Dalton. Timothy Dalton estaba por contrato para hacer 3 películas de Bond. Y pues nada más hizo 2 por todo este problema. MGM quiebra, una de las 3 o 4 veces que quiebra. Y ajustan todos los problemas legales. Y ya hasta los 90s es cuando retoman volver a hacer una película de James Bond. Para esto Timothy Dalton pues ya no quería, o sea, su contrato ya había vencido. Lo convencen para hacer esta nueva película, que en ese entonces no tenía título todavía, pero lo quieren presionar para firmar un contrato por otras 3 películas más. Y Timothy Dalton dice, no, la verdad no. Se abre, se sale del personaje y es cuando se ponen a buscar al nuevo James Bond. La última vez que vimos a Bond en pantalla
resolvía una venganza contra el señor Sánchez. El señor Sánchez. En muchas locaciones mexicanas disfrazadas como de Honduras y estos lugares ficticios como el Isthmus, ¿no? Y después, 6 años después, como decíamos, vemos en pantalla al gran Pierce Brosnan. Qué clase, ¿no? O sea, le quedó perfecto el smoking o el tuxedo, todo el rasgo, porque finalmente podemos decir que lo de Timothy Dalton Poco valorado. poco valorado, pero en realidad fue un gran Bond y yo creo que al Bond que él seguía le tocaba llenar unos zapatos grandes, ¿no? Y creo que lo hace muy bien. De hecho, yo siempre he dicho que Pierce Brosnan como que le regresa la clase al personaje. Ese estilo gentleman que Sean Connery tenía, que Roger Moore se esforzó mucho por tener, pero pues no. Y Timothy Dalton se me hace el primer James Bond rudo antes de Daniel Craig. Ujú. Y sí, o sea, Pierce Brosnan tiene como que esa elegancia que el personaje dicta. Pero el gran humor de Roger Moore, ¿no? Sí, claro. Creo que es de las cosas más mágicas de este James Bond. Pues que agarraba lo mejor de las dos partes. es muy caricaturesco, ¿no? El de Roger Moore. Y algo que siento por lo menos en esta película, en la de GoldenEye, el humor cuando Pierce Brosnan como James Bond trata de hacer estos chistoretes estereotípicos del personaje, no le sale. O sea, no es tan gracioso como Roger Moore. O hasta un Sean Connery, que Sean Connery llegaba a hacer sus chistes o sus comentarios medio misóginos, pero te daba risa. Y a Pierce Brosnan como que lo sientes forzadón. Y sin embargo, Martin Campbell decía en varias entrevistas que este Bond tenía la intención de rescatar la tradición del humor que tal vez se había perdido un poco con Timothy Dalton, que también tiene ahí como sus chistoretillos, pero sí es un Bond más serio, más rígido, más, llamémoslo, humano. Y también Martin Campbell quería como actualizar la actitud frente como al panorama político internacional, ¿no? Y creo que probablemente sea de las Bonds con mayor presencia en el mensaje política que todas las demás, ¿no? Y además le tocó una etapa difícil, o sea, ya no hay Guerra Fría, ya no hay Muro de Berlín, ya no hay Unión Soviética, que era el mero mole de Bond. Entonces, ¿contra qué va a pelear James Bond? O sea, muchos decían que ya no tenía caso que hicieran más películas de James Bond, ya no tenía sentido, que lo dejaban morir en paz. Pero Martin Campbell y los escritores y los productores y el mismo Pierce Brosnan se dieron a la tarea de demostrar que se podía hacer algo. Y todavía manejan un poco, o sea, lo de la Guerra Fría. Toda la intro es Guerra Fría y ya después dicen ya es otra época, Rusia ya es otra onda, pero todavía tienes esos arquetipos. Sí, tienes la cruda, ¿no? De la Unión Soviética. Exacto. No, y tienes un diálogo entre Bond y M, ¿no? Cuando Judi Dench le dice algo así como de, pues para mí tú eres un dinosaurio de la Guerra Fría, o como una reliquia de la Guerra Fría. Eres como un dinosaurio machista y misógino, una reliquia de la Guerra Fría. Así es. Y está padre, ¿no? Porque te lo dejan muy claro. O sea, Bond sigue siendo Bond. Exacto. Sea en el tiempo que sea, güey, ¿no? La actualidad ha cambiado, pero Bond nunca cambia. Nunca va a dejar de ser un misógino, por ejemplo, o un playboy, o no sé, hay por ahí otro diálogo con el propio Sean Bean, ¿no? Donde algo así le dice como, y todos esos martinis hacen que olvides a la gente que has matado y todas esas mujeres en las que te consuelan hacen que olvides a las que se murieron en el camino o las que no pudiste salvar. Bond no deja de ser Bond. Exacto, y de hecho hay controversia actualmente porque hay rumores desde hace unos 5 o 6 años de que quieren hacer un James Bond negro. Suena el nombre de Idris Elba. Uh-huh. Pero en esta época ya tenían considerado hacer un James Bond negro. O sea, ya lo están considerando por lo mismo de que decían pues, que era de qué va a tratar James Bond. Consideraron hacer un James Bond negro, hacer un James Bond mujer, no sé cómo se hubiera llamado. Pero al final los productores estos Broccoli, la familia Broccoli dijeron no, pues o sea, James Bond es James Bond y lo vamos a seguir respetando, y yo aplaudo que hayan hecho eso, la verdad, porque siento que esta película, la de GoldenEye, es como la película de transición de James Bond. Es un nuevo Bond, pasaron 6 años, ya no hay Guerra Fría, el cine de los 90s es muy diferente al que se hacía en los 80s y 70s, y creo que se nota mucho. O sea, creo que comparte
casi la misma aventura que fue Live and Let Die, ¿no? Para los 70s, cómo cambia James Bond hacia una nueva época, ¿no? Creo que GoldenEye traía un reto demasiado grande en cuanto a, ok, ¿cómo traemos a este personaje hacia los 90s, ¿no? Cuando los temas del mundo están cambiando, obviamente. Y es una película que constantemente pues, está echando pedo a el arquetipo de James Bond, ¿no? Exacto. Y además tomemos en cuenta que para ese entonces los 80s nos dieron grandes ya estereotipos y nuevos héroes. Arma Mortal, Duro de Matar, o sea, teníamos a Schwarzenegger, a Stallone, a Bruce Willis, a Mel Gibson. Bond ya sonaba como un personaje que podía ser frente a estos monstruos indestructibles. Podemos hacer un paréntesis. El año del estreno de License to Kill, 1989, Bond tiene que competir en taquilla precisamente contra Arma Mortal 2, contra Cazafantasmas 2 y decenas más de películas, y sucumbe en el intento, ¿no? Exacto. Siempre sentí muy adelantado todo lo de Timothy Dalton. O sea, ahorita se aprecia, creo que lo decías muy bien, ahorita como que varia de la acción que propone el nuevo James Bond con Daniel Craig, ¿no? Y toma una hoja de Timothy Dalton, de Living Daylights y de License to Kill, ¿no? Pero este James Bond es algo específico, ¿no? Porque creo que sí es la mejor de Pierce Brosnan, ¿no? Es la que hace bien el cambio, es la que conecta los 80s con los 90s, y probablemente es la de las últimas que sí era casi el enfoque absoluto de hacer la mejor película posible. O sea, hay un nombre que creo que va a estar saliendo durante todo este programa, las maquetas, los modelos de Derek Neddings, o sea, que lamentablemente fallece 2 meses después del release de GoldenEye. Neta han hecho que, a sorpresa de yo creo que todos en la mesa, GoldenEye envejeció bien por Sí, esa muy chamba. bien, güey. Y como decía, o sea, es una película de transición porque fallece el de siempre de las maquetas y fallece el productor, el principal, el Broccoli. La última Meses película después. que Sí, ve- Cobie Broccoli, ¿no? Albert Cobie Broccoli. Así es. Sí, la última película que ve Albert Broccoli fue GoldenEye. O sea, transición, se mantienen algunos actores, ¿no? Se mantienen algunas cosas que dices, en James Bond no se toca. Sí, y se presentan algunas que eventualmente serían una línea hacia futuro. Pues yo siempre agradecí, como fan de la serie, que Q fue Q hasta el día de su muerte. O sea, Desmond Llewellyn. ¿no? Llewellyn, algo así. Y se agradece, o sea, que hayan respetado el personaje de Q. Fallece y después la sustitución me parece increíble, que es John Cleese. Sí, eventualmente ya el más morrillo, nerdillo, ¿no? El hipster, sí. Sí, se mantiene. Además, en esa escena clásica de Q, creo que es así literal. Si me dijeras que está ahí Roger Moore, te la creería, ¿no? O sea, tiene ese sello. ¿Cómo puede mantenerse el James Bond que conocemos en un nuevo territorio en la historia, ¿no? Y todavía tener lo clásico, lo moderno, el soundtrack, ¿no? Que en su tiempo, pues todo el mundo estaba. No encontraba, todo el mundo quería. ¿Qué te gustaría? Gladys Knight, ¿no? Todo el mundo quería The Classic Bond, ¿no? Del violín y todo. Y te presenta este soundtrack increíble de la época, ¿no? O sea, el reto era grande. No solamente la producción no cabía en el clásico soundstage de 007 de Pinewood Studios, Exacto. sino que además, o sea, se fueron por un nuevo estudio para James Bond, que era esta fábrica del Rolls Royce. Sí, a la que llamaron Cobiewood, ¿no? En honor a Albert Cobie Broccoli. Así es. Sí, vaya, fue como un nuevo comienzo en muchos sentidos, güey, ¿no? O sea, para empezar, eso que dices es como importante porque al no filmar en Pinewood, en una entrevista lo dice muy bien Pierce Brosnan, no jugaba con los fantasmas de los Bonds pasados, ¿no? Estaban en un estudio nuevo. Jamás una película de Bond había tenido el presupuesto que tuvo GoldenEye. César, fuera de micrófonos, decía que es la primera película de Bond que no está inspirada en nada que tenga que ver con la escritura de Ian Fleming. Así es. O sea, fue una rotunda apuesta por el cambio y El creo que parteaguas. fue espectacular. Sí, o sea, te digo, es un elenco obviamente nuevo, clásico, con varias apuestas. Pues nunca habíamos visto que M fuera pues mujer, ¿no? Y luego su discurso es súper duro, y eso es algo que definió al personaje casi 20 años después. Eso ha sido increíble, ¿no? Que en esa apuesta, que las mujeres aquí en GoldenEye realmente son muy fuertes, ¿no?
No, y es que además lo de M es curioso. No recuerdo el nombre de la que se volvió jefa de MI5 en Londres, pero lo hicieron un poco MI6, ¿no? MI6, perdón. Lo hicieron por eso, porque la nueva jefa era mujer y dijeron pues que M se vuelva mujer también en la película. Y fue un parteaguas porque pues, sí fue un poco progresista, porque aunque sea 1995, el rol de la mujer y sobre todo en una película como James Bond, pues era el de la chica Bond. Claro, en eso también es un parteaguas GoldenEye, ¿no? Dentro de la franquicia Bond, las mujeres son como autosuficientes de alguna manera, no son dependientes de Bond como siempre había sucedido. No son objeto sexual nada No más. son objetos sexuales, no son pussy galore. Uf. ¿No? Sí, o sea, la verdad es que después de esos 6 años terribles de no tener Bond, esta nueva apuesta, pues sí volaba por todos los cielos. Se consiguieron, obviamente, a los mejores músicos, se consiguieron a los mejores actores, la producción a tope, la fotografía a tope, ¿no? Los modelos a tope. ¿Qué La más te primera gusta? película de Bond con CGI. Y Sí, pero muy bien manejado, ¿eh? Muy Porque sutil, leve. no porque, lo notas. porque todavía está muy patente y muy claro el oficio de los efectos especiales, del modelismo, como decíamos hace rato. Que eso es cuando yo estoy de acuerdo con el CGI. Cuando combinas todo, o sea, maquillaje, vestuario, modelismo, efectos prácticos, CGI, te puede salir algo increíble. No como ahora que todo es CGI. Los todo. mejores stuntmans, ¿no? Claro, Los mejores- esta oye, Bond probablemente tenga uno de los mejores intros canción de inicio de Bond, ¿no? O sea, la caída libre en Jumpy, que diga Bungie. en Bungie, en Jumpy. Es tremenda, güey. Es una gran escena. Me parece que hasta ganó premios, ¿no? Fue considerada como una de las mejores escenas de acción y mejor escena de stuntman de ese año. Creo que se mantiene como el brinco en Bungie más grande en pantalla. O sea, sí, en Y esa sin presa. ser la presa como más grande o de las más grandes del mundo. De hecho, no es como de las medianas, ¿no? O sea, yo entiendo que el Hoover Dam es como más grande que esta presa que estaba ubicada en Suiza. No, pero además Es increíble. de esa caída de Bungie, ¿qué tal la caída para alcanzar el helicóptero que se va a estrellar? No, en el caída avión, libre. bueno, Digo, avión. El avión. En caída La libre. avioneta, ¿no? La avioneta Pilatus. Era de locos. Esa es una escena de locos. Que ahorita fácilmente la harían con... Bueno, menos Tom Cruise. La harían con CGI, porque Tom Cruise Sí. sigue haciendo eso. O vaya, o sea, la escena del tanque sí se graba en San Petersburgo varias partes. O sea, son Sí. las cosas que dices, oye, o el tanque. Ahorita que la volvimos a ver para hacer Totopo, pues me impresionó que era no solamente este trabajo de maquetas, sino que de estos impresionantes sets. O sea, Así es. era una apuesta enorme y además una apuesta súper europea. O sea, el músico francés, los actores, bueno, ninguno es ruso, pero todos interpretan rusos. El mismo Sean Bean, el mismo Pierce Brosnan. O sea, era una apuesta completa así como de Europa de, a ver, vamos a hacer, ¿no?, el mejor Bond posible. Aunque curiosamente el director neozelandés. Sí, Neozelandés, perdón. le echan mucha carrilla, ¿no? Pero es que se ve que sí era de armas tomar, Bueno, ¿no? se ve en muchos detrás de cámaras y materiales extras. Se ve que ese set de filmación estuvo distinguidísimo por los gritos de Martin Campbell, que hasta lucía como groserón con el staff y con los actores, ¿no? Hay una escena que no sé si sea real o lo hicieron para como detrás de cámaras, donde a Famke Janssen le dice algo así como de: no te puedes subir más rápido al helicóptero, o sea, sí sé que tienes unas piernotas, pero pues chíngale, Es que chíngale, mi reina. justo la escena en la que se están robando el helicóptero, Tiger, ¿no? No solamente el barco es espectacular y el helicóptero creo que hay 2 en el mundo, o había 2 en el mundo, sino que el gobierno francés lo pone, lo presta y tenía como 3 días para filmar y tenía que salirle preciso, porque yo creo que Martin Campbell hay que reconocerle que los cortes Bond, o sea, la manera de filmar Bond es muy característica. Veo que mucho del drama de la producción de Bond es que estuvieron reaccionando como varios factores, así como de, oye, queríamos conseguir el helicóptero de veras, o oye, sí queríamos usar, no sé, la antena en Puerto Rico, o oye, Pierce Brosnan se lastimó la mano en su casa. O sea, la mayoría del tiempo están reaccionando. Esta era una reacción porque justo consiguieron este barco espectacular que tiene el helicóptero y todavía logran hacer que prendan el motor. O sea, pero era realmente, pues,
o sea, de a de veras, ¿no? Que si luego lo hicieron modelo y no sé, cuando andan en la escena donde están, ¿sabes? Las grandes estatuas sovietas y Qué gran locación. qué gran locación. Obviamente ahí el helicóptero hasta se le avientan muchas flores al gran modelo, tanto a escala como real. Era una cosa, pero que ese helicóptero súper preciado estaba en Mónaco, estaba ahí, ¿no? Y me sorprende porque la reacción del director era una mentadera de madres impresionante, que hasta me saqué de onda, porque yo siempre he sentido que a veces hay que filmar Bond con mucha tranquilidad, pero no, este hombre iba on the clock, on time, y yo que todo el mundo se reía de los gritos de action. Sí, ¿no? sabía lo que quería, y en otra entrevista que le hacen a Pierce, como repetimos en el detrás de cámaras, dice algo así como que al final la película necesitaba como a ese hombre duro para despegar y ser lo que fue, güey. Porque si ves es un chingo, o sea, sucede un friego en GoldenEye, o sea, Sí. te vas a Rusia, te vas a Mónaco, de repente estás otra vez en San Petersburgo, de repente estás ahí en ¿qué era al final? ¿La Habana? Se ¿o era supone que Cuba? es Se Cuba, supone que es Cuba, pero es fue Puerto Rico. sí. O sea, sí se la pasa en friega y realmente sí son varios, como modelos, ¿no? Todo lo de Severnaya, todo lo de la nieve. Eso es espectacular, las impresionante. maquetas. Yo ni sabía que, o sea, yo te juro pensé que sí existía. O sea, yo sí dije, ay, obviamente hay una antena así en medio de la nada con nieve y todo, pero no, era un modelo de Derek Mennings, o sea, impresionante. Es irónico, pero GoldenEye tiene varios logros que se pueden comparar de repente con lo que fue Día de la Independencia, o sea, los mismos aviones, ¿no? Los MiGs, los cazas Cuando se estrellan rusos, es increíble, ¿no? esa escena. O sea, lo mucho CGI fue, ¿qué te gusta? Los misiles que disparan y dan la vuelta cuando están ahí en Statualandia. Ujú. O sea, obviamente, pues qué bien, ¿no? Disparar unos misiles y que sí vayan a donde deben ir, ¿no? Sí, cuando a cabezazos El botón, ¿no? Le pega activa el el botón botón de del expulsión. eject. Y creo que el CGI lo ocuparon más como para cubrir detallitos, o sea, Los como debe efectos ser. eléctricos. Sí, del como EMP. retoques. Ajá, exacto. O sea, yo me recordé mucho obviamente a Terminator 2 y Cazafantasmas porque el efecto del EMP, de la primera tronada que pone el GoldenEye, ¿no? Tiene estos efectos como eléctricos, ¿no? Y se ven, o sea, no envejecieron tan mal, como ¿No? uno pensaría. De hecho, yo creo que disfruté más esta película que cuando la vi de niño. De niño, vieran que no fui fan de GoldenEye. Ah, no te creo. En serio, o sea, no me gustó. Recuerdo que no me gustó y de adulto la gocé más. O sea, le encontré ya como mucho saborcito. Esta es la segunda vez que la veo ya de adulto. La primera vez también me gustó mucho. Pero sí, siempre recuerdo, siempre que veo GoldenEye, porque ni siquiera la vi en el cine, yo la renté en Videocentro porque pues me emocionaba. O sea, yo era fan de Bond. Irónicamente, Y el primer DVD de Bond, güey, que salió, güey. además, O sea, la primera película de James Bond así de DVD, GoldenEye. no, yo sí todavía la renté en VHS y mejor que la puse porque estaba emocionado. Dije, pues una nueva de James Bond. Yo de niño, pues sí, era fan de James Bond. Y no, me acuerdo que en su momento no fui fan. Y ahorita ya de adulto le encontré saborcito. Tiene su Oye. estética, ¿no? Oigan, pero no podemos continuar hablando de James Bond sin mencionar a las chicas Bond de esta película, ¿no? O sea, tenemos, como mencionaba Mariano, a Famke Janssen, que qué guapa, Xenia Saragevna Onatop. ¿Una top? Onatop. Una fiera en la cama de la seducción, la mujer, güey, salvaje, voraz, felina, insaciable. Yo creo que sus piernas te dejarán sin respiro y cuando menos lo esperes morirás con una sonrisa en el rostro, como este general canadiense, ¿no? Aparte era gran como marca distintiva, ¿no? Que a todos los quisiera matar asfixiándolos mediante una llave de piernas. No, qué bárbaro. Gran villana. Es morir feliz, ¿no? Sí. Bueno, recibía algún tipo de satisfacción sexual también al matar, ¿no? Claro. Tienes esa escena donde finalmente están en Severnaya y está que ahorita creo que vamos a hablar mucho más del coronel Oramov, pero hasta se saca de onda, ¿no? Dice, acaba de balacear a todos estos como científicos rusos y tuvo satisfacción, ¿no? Sí, como que jadea mientras mata, ¿no? Disfruta el aroma, ¿no? Así es. De matar, caray. Y por el otro lado tenemos a Natalia Simonova,
interpretada por Isabela Scorupco, Qué guapa. que de programadora de sistemas en Severnaya pasa a superheroína, ¿no? Y como mencionamos hace rato, o sea, ya son unas chicas Bond con un poco más de sustancia. Claro. No son unidimensionales como las de todas las películas anteriores, la verdad. Estas ya, por ejemplo, una es programadora y es la que hasta me gusta cuando le dice, tú vas a ir conmigo a Cuba, y dice, tú sabes desactivar el GoldenEye. Pero depende qué. Ah, sí, exactamente. También, o sea, Y la otra es una piloto asesina, despiadada, que jamás se acuesta con Bond. Eso también es otro detalle, ¿eh? O sea, jamás tienen su escena tradicional de sexo con la villana. Bueno, tiene este encontronazo en el sauna y ya, ¿no? Pero no llega a coito. Así es. Probablemente en la noche del casino pintaba como para que Bond saliera con la suya, pero Xenia tenía otros planes, tenía que conseguir ahí el pase para el barco donde estaba el helicóptero, Tiger Helicopter, que siempre me encantaba de esa escena, el ruso que está nombrando a los pilotos. No sé cómo se llaman los pilotos, güey, pero me encanta cómo los pronuncia. A mí me encanta que cómo exageran Que todos saludan hacia el mismo tiempo y van entrando al helicóptero y dices, güey, ¿qué es esto, güey? Pero todos los acentos súper... Ah, ¿tú te refieres a los pilotos a los que mata Xenia? Sí, o sea, tienes ahí un presentador, pues no sé, francés, ¿no? Que dice dos nombres que eran los nombres de los vecinos del director. Pero me encanta cómo qué tumbado los dice. Que si no me equivoco, uno de esos pilotos a los que mata Xenia para disfrazarse y subirse al helicóptero Tiger es el mismo stuntman que hace la caída libre. A mí lo que me da risa de toda la película es qué fársico hacen los acentos de ruso, que usan esta voz como típica de villano de caricatura de soy el ruso comunista. Digo que irónicamente nadie era ruso. O sea, era puro acento por arriba. Algunos con el acento inglés todavía puesto arriba. Sí, pues este actor, el que le hace que repite en una película de Pierce Brosnan. Ah, el personaje de Valentín Zukovsky. Él, o sea, gran personaje. Güey. Gran personaje, pero jamás piensas que es ruso. Jamás. No, jamás. Suena súper inglés, pero me encantaría ver un standalone o me hubiera encantado ver una historia alternativa de Valentín Zukovsky, ¿no? En este burdel y en esta casa donde se ve que sucede de todo. ¿Qué opinas de ese cameo en el burdel? La cantante. Es Minnie Driver. Minnie Driver. Ustedes la recordarán por Mente Indomable. Mente Indomable. Que es la como novia del personaje de Matt Damon. Matt Damon. O sea, Minnie Driver haciendo un cameo en GoldenEye como una cantante en un prostíbulo ruso. Sí, como una vaquerita, ¿no? Así es. Y el actor que estamos diciendo se llama Robbie Coltrane, que ustedes lo recordarán como gordo en Harry Potter. Es que yo no soy fan de Harry Potter. Es Hagrid. O el compañero de Johnny Depp Desde el Infierno, en From Hell. Me encanta esta gente de ex KGB que ahora tiene su burdel y se dedica a las armas. Hay una escena, de hecho, eliminada, donde creo que hay está pasando un arms deal entre es cierto, no sé, con un paqui o algo así, Pakistán, ¿no? Y pues tienes esta escena donde pues están viendo varias armas y eventualmente descalifica porque eran piratas chinas, ¿no? Apuntándole a la cabeza. Es una buena escena. Es un buen personaje. Me encanta todo el jugueteo previo, así como del agente americano que de alguna manera sustituye a Felix, ¿no? No fui tan fan de ese personaje, ¿eh? Yo sí prefiero mil veces a Jack Felix. Wade. Jack Wade. Es Joe Don Baker. Sí, es buen personaje. O sea, toda esa parte de cuando ya llega... o sea, cuando llega James ahí a Rusia y están en el carrito chiquitito que traen y están hablando sobre, no sé, gardening de plantas y toda esa escena le está diciendo como de, oye, güey no hay que caerle desprevenido, ¿no? O el simple hecho de que no, oye, está cojo, ¿no? Yo le di ahora sí que ese balazo arriba de la rodilla, ¿no? Esa pequeña historia de ese James Bond de era soviética, pues, ¿no? Sí. Lo disfruto bastante. ¿Y qué opinan de que la película está llena de one-liners? O sea, todos los diálogos sí son muy, muy, muy... Para ser una película noventera, yo creo que también por eso se siente como de transición y rara. Todos los diálogos son muy
literarios, o sea, muy one-liners. Claro, tipo, no necesita el arma, comandante. Eso depende de su definición de sexo seguro. Toda la película. Y la verdad, esta vez que la vi para este programa, híjole, estuve recordando Austin Powers todo el tiempo. O sea, cuando se presenta On a Top, no, o sea, me ataqué la risa. O sea, todos los diálogos, varias escenas me llevaron a esta parodia que hizo Michael Myers de Bond. Es irónico porque yo creo que de repente el mejor Bond noventero o hasta 2000ero sí fue Austin Powers, ¿no? Yo me acabo de echar la primera y gran Elizabeth Hurley, que de hecho iba a estar de Bond Girl para GoldenEye. Venga. Entonces sí toma ahí, si hay algo de eso todavía. Sí, claro. Pero bueno, vámonos a un corte y ahorita regresamos a Cinema Totopo de GoldenEye. GoldenEye. ¡Tará! Llegó la hora del intermedio. Es hora de buscar un refrigerio y estirar las orejas, que ya viene la segunda hora de nuestra permanencia voluntaria. Oye, Richter, no seas un sinvergüenza y tráeme una gaseosa, ¿quieres? ¡Cácaro! Regresamos a Cinema Totopo, un podcast de cine rebobinable. En gran tradición totopista toca turno de hablar del soundtrack, Miguelón. ¿Qué tal? Yo creo que el tema de Tina Turner con la colaboración de The Edge y Bono de U2, responsables de la escritura de la letra de la canción, de mis favoritos, de todos los temas, de todas las películas de 007. Y aparte la interpretación de Tina Turner es increíble. ¿Se dan cuenta que como que estaban en su apogeo con música de películas ciertos miembros de YouTube? También por esa época es Misión Imposible. O City of Angels con Nicolas Cage. Yo, en Totopo, llegó City of Angels. Bueno, y por otro lado, mencionar a Eric Serra, compositor francés del score musical de la película, que se cuece totalmente aparte, quien ya había compuesto música para La Femme Nikita, Leon the Professional y más adelante Quinto Elemento. De hecho, fue un gran amigo de Luc Besson como desde la infancia y su compositor de cabecera. Puedo decir que nos gusta mucho, en su medida, el score musical de GoldenEye, pero también hay quienes lo critican por su cargada dosis de sintetizadores. ¿Qué opinan ustedes? Yo, la verdad, aquí sí ya va a entrar la discordia. A mí no me gusta nada el soundtrack de GoldenEye. Sí, los sintetizadores lo alejaban como de este ingrediente orquestal integral en la música de la franquicia, ¿no? Decían que parecía más una composición para un filme porno francés que música para 007. Sí, no, o sea, salvo las canciones de entrada y salida, o sea, canciones, pero la música, hay momentos en que siento que ni siquiera queda, o sea, no va con lo que está sucediendo en pantalla.
No sé si ese haya sido onda de Serra o del director junto con el editor que dijeron ahí ponme ese cue, pero no, para mí no funciona. Creo que Salvo cuando regresa a los como momentos clásicos de los típicos scores de película de Bond. Ahí sí funciona. o sea, el tema con el soundtrack de GoldenEye específicamente es que estaban buscando que sonara como Leon the Professional, ¿no? Y lo mencionan en los extras de GoldenEye. El tema de que pues Eric Serra estaba bien acostumbrado a que normalmente pues Luc Besson dijera, huevo, güey, dame todo lo que tienes y utilizarlo sin pensarlo, sin mucha cosa, o sea, simplemente incluir en la película, ¿no? O sea, no le estamos quitando mucho mérito, pero sí se comentaba que pues Eric Serra estaba pues demasiado tumbado hacia el synth o de muy poca experiencia, ¿no? Se encontró pues... Oye, una producción de James Bond era de las producciones más grandes del mundo, ¿no? Si no es que de la historia. Entonces se encontró pues con el director de fotografía, se encontró con el director, con el editor, lo cual causó muchos problemas, ¿no? Y al final pues sí mantiene varios de su soundtrack original hasta una escena específica, que es la escena de la persecución del tanque, donde de plano la versión que ofrece Eric Serra era como James Bond oriental en synth, ¿no? Terrible. Que ahorita que estaba yo revisando justo el soundtrack, que está disponible en algunas plataformas de música, está incluida esa versión y no está incluida la versión del verdadero héroe de la película, John Altman. Sí, hay muchos que dicen que ese específico tema tiene todo lo que no tiene el resto del score durante toda la película, ¿no? Porque ese tema, si bien es emocionante, dinámico y orquestado con audacia, lo mejor de todo es que apelaba o incorporaba totalmente los temas clásicos de Bond al tiempo que agregaba como su toque único, ¿no? Y poca gente sabía que John Altman había participado en el score, probablemente solo los que estuvieron involucrados con la producción. Y por otro lado, pues sí, a la postre el crédito de Altman ni siquiera entra en los créditos finales de la película y nunca es realizado en una versión oficial en disco. Y es que aparte, siento que sí se extraña esa onda John Barry, ¿no? O sea, el típico sonido. Y como mencioné al principio del programa, o sea, es una película de transición. No sabían qué hacer con Bond en los 90s. Porque no era 90, 91, 92. Ya era mediados de los 90s. Era 1995. El cine había cambiado. La cultura, la política, todo había cambiado. No sabían bien qué hacer con Bond. Y yo creo que estaban tratando de hacer cosas nuevas. Sí, o sea, como te había comentado, o sea, habían varias personas nuevas, ¿no? Querían un sonido nuevo y si te clavas en el soundtrack, tienes, por ejemplo, de GoldenEye Overture, es precioso, es toda la escena de la presa, ¿no? Entonces tienes estos sonidos como soviéticos, metálicos, ¿no? Tum, tum, o sea, es algo que hace que GoldenEye tenga su sonido único, ¿no? Y cuando quieren ese sonido clásico tipo John Barry, ¿no? Sí tuvieron que hacer ahí un desmadre a quemarropa, así se trajo Altman así al equipo clásico James Bond solamente para interpretar esta canción específica, meterla rápido, ¿no? Y eventualmente salir, ¿no? La canción ha tenido un release oficial, ¿no? Y si pusieras tú esa escena con lo que originalmente estaba compuesto, pues no sería tan icónica. No sería tan icónica con lo que lograron, ¿no? Y además siento que GoldenEye está en esa delgada línea de ser una película muy campy. Tiene esos momentos muy campis. Y si hubieran puesto esa canción, la vuelven completamente una película campy. Pero ha estado bien extraño. De James Bond. Tiene unos momentos raros esa parte. Pero por ejemplo tienes, no sé, Ladies First, ¿no? Que es justo la escena en la que está el Ferrari contra el Aston Martin, ¿no? Que suena sacada de un videojuego. O tienes Run, Shoot and Jump, ¿no? Que te introduce a estos sonidos de los 90s, ¿no? Que eventualmente inspiraron a la música del videojuego. Es que ese es mi problema. O sea, que cuando escucho el soundtrack original de GoldenEye, yo siempre pienso en que el lado B lo compuso Grant Kirkhope, ¿no? Y entonces es muy icónico el soundtrack del videojuego porque el soundtrack de GoldenEye, la película, pues estaba super heavy en synths y adivina qué, pues en consola de videojuego suena súper bien. Synth era exactamente lo que necesitabas para lograr ese James Bond. Yo creo que a veces cuando hablamos del soundtrack de James Bond siempre hay que hablar de los dos, ¿no? Okay. El del juego, que entiende perfectamente la vibra de Eric Serra y presenta nuevas rolas que
a la larga fueron icónicas, ¿no? Tipo Facility, o hasta el tema del menú, ¿no? O sea, es un gran complemento, ¿no? Lo cual hace rara la aventura de volver a escuchar el soundtrack de la película, porque dices, güey, estos cabrones entendieron perfectamente el soundtrack. Ok. Oye, y ahorita que hablas del soundtrack del videojuego, yo sé, Mariano, que eres un apasionado de aquel juego publicado en el Nintendo 64 por Rare. Sí, en una gran ironía, ¿no? Pues obviamente un estudio de desarrollo inglés, ¿no? Desarrolla 2 años después o lanza 2 años después del lanzamiento de GoldenEye para Nintendo 64, ¿no? Aclamado por su gran multiplayer, aclamado por su gran campaña. De las cosas más mágicas, creo, del videojuego era que todo lo que veíamos en la película, ¿no? Todo lo que lograban con estos grandes modelos, estas grandes maquetas, te mostraba el nivel, te mostraba el mundo, ¿no? O sea, funcionaba lógicamente, ¿no? La escena eliminada de justo al principio de la película donde Bond, todavía sin que te presenten a Pierce Brosnan, todavía mucho en las miradas, tiene que presionar un botón para que se abra la barda para eventualmente correr. Eso acaba en el videojuego, ¿no? Es una relación extraña porque obviamente pues no sale para el lanzamiento, ¿no? Y sale 2 años después en una consola que tampoco fue la más popular, ¿no? Esa es una duda que tengo. Yo no soy muy gamer. Uh-huh. Pero sí recuerdo, o sea, ese recuerdo siempre lo voy a tener presente porque cuando salió el Nintendo 64, la publicidad estaba increíble. O sea, en ese entonces se veía increíble el Mario 64, GoldenEye, los comerciales que ponían en la tele me llamaban mucho la atención. Se venía mi cumpleaños. Pero para ese entonces, como buen ávido fan del cine, yo utilizo mis aparatos hasta que truenan y por eso entonces mi videocasetera había tronado. Y me acuerdo que mis papás me dijeron, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Y dije, quiero un Nintendo 64. Fuimos a una tienda, vi el Nintendo 64, que recuerdo que era caro, pero estaban estrenando una VHS Mitsubishi increíble. Y me acuerdo que sí opté mejor por la Mitsubishi. Entonces yo jamás tuve un 64, jamás jugué GoldenEye. Pero recuerdo que era muy popular y creo que hasta la fecha es un juego muy popular, ¿no? O sea, toda la gente lo recuerda con mucho cariño. Es de las mejores adaptaciones de pues, una película, una licencia, o sea, un videojuego. O sea, los productos de películas en videojuegos de repente no conectan muy bien porque quieren salir a la par. Digo, pasó ejemplos con Spielberg, hay 1000, ¿no? Así, E.T. sucedió con E.T., pero James Bond tenía la ventaja que era 2 años después. Yo recuerdo justo en 1997 que mi papá me llevó por mi Nintendo 64. Yo por arriba de Mario 64 elegí GoldenEye, ¿no? Y es una gran adaptación, ¿no? Porque te da ese extra, ¿no? Tú veías la antena en Severnaya y el juego te daba el nivel, o sea, te daba las montañas, te daba los rusos en trajecitos blancos en la nieve, cosas que no veías necesariamente en la película, hacían una buena como adaptación hacia el videojuego, ¿no? Incluyendo las peleas con los villanos, las peleas con los tanques, ¿no? Y el multiplayer, pues sí fue algo que para la banda que estaba jugando en PC, tampoco era nuevo, ¿no? Tenías Quake, tenías Duke Nukem, o sea, había 1000 madres. Pero para el Nintendo 64 en específico por su control, ¿no? Que tenía una forma extraña que simulaba y tenía un gatillo. Fue un juego que encontró su casa. Y el multiplayer así de separado en pantalla así de 4 jugadores, pues lo volvió un clásico para esas grandes tardes, ¿no? Con los amigos, ¿no? Y por ejemplo, hay juegos que han envejecido muy bien, o sea que hasta la fecha los juegas y dices, órale, ¿qué juegazo? Mario Bros, Doom, Príncipe de Persia. 64 no envejeció tan bien. Pero el juego de GoldenEye. O sea, fue una buena adaptación para la época. El soundtrack es precioso, ¿no? Las misiones son muy buenas, ¿no? Las mismas actividades. En algún punto, pues, tenías el reloj láser y tenías que hacer el corte, okay, ¿no? Para escaparte del tren. O sea, sí tenía lo suyo, ¿no? O tenías la misma escena de las estatuas. El likeness, ¿no? O sea, tenías a Pierce Brosnan, tenías a Sean Bean, o sea, tenías a todos los actores. O sea, sí fue algo que, pues, se metieron realmente a ¿Pionero? En los juegos de licencia sí hubo varias cosas. Pero te digo, o sea, el FPS, el First Person Shooter, sí era explorado en PC, pero para 64 fue una revolución. Era como, güey, este era de los mejores FPS que estaban en esa generación de consolas. Y realmente uno de los corajes para, no sé, el que tuvo un PlayStation 2
otras consolas, ¿no? O sea, no tenían GoldenEye y Ok. Nintendo tenía GoldenEye, ¿no? Y por ejemplo, ha envejecido bien, o sea, ahorita lo juegas y te diviertes. El multiplayer es clásico, ¿no? Ok. De hecho, fue tan popular que Rare medio sacó una secuela espiritual que eventualmente ha sido una franquicia que se llama Perfect Dark, ¿no? O sea, es que el control era perfecto, las armas eran perfectas. Estaba balanceado, no sé, la pistola silenciada con la AK-47, no sé, todas las armas estaban chingonas. Eventualmente por ahí hubo una historia medio rara que pues querían la licencia. Este probablemente es el mejor juego de James Bond de la historia. Mientras más fue avanzando la generación de consolas, sí hubo Pierce Brosnan. De hecho, hay un juego que es una película, o sea, totalmente, o sea, es una historia original con Pierce Brosnan y por ahí exploraron tercera persona, pero por ahí medio se pusieron un poquito como, ¿qué dirías? Quisieron aprovechar la popularidad de un clásico y sacaron GoldenEye Rogue Agent, que no tenía nada que ver, ¿no? Con la película ni con el videojuego. Pero pues, ese mal sabor de boca luego lo curaron con un gran remake de GoldenEye con Daniel Craig, güey. Órale. Wii, que eventualmente vio como una medio remasterización para 360 y PlayStation 3. Muy buen juego. O sea, digo, tienes Daniel Craig, tienes algunos actores, o sea, se cuenta que es una adaptación. En vez de acabar en Puerto Rico, están en Nigeria. O sea, medio aterrizaron Daniel Craig, pero te ofrecían esa estructura de un buen juego como fue GoldenEye. La verdad es que esto sí fue un game changer. GoldenEye de 64, yo creo que muchos allá afuera pues le tenemos un enorme cariño. Había el modo de Big Heads, ¿no? Entonces pues, metías tu cheat code y todos los enemigos tenían las cabezas grandes y ibas tú ahí de cabrón. Como también había personajes clásicos y mapas clásicos, o sea, podías jugar contra Oddjob o había un modo de Man with the Golden Gun donde así un balazo te mataba, ¿no? Había varias cosas chidas, ¿no? Ok. Varios mapas, así Aztec Ruins, había hasta creo que uno de Moonraker, ¿no? O sea, sí se dieron su buen agasajo, ¿no? Enhorabuena por Rare, porque el estudio de desarrollo, pues sí, ha batallado tanto por volver a tener James Bond. O sea, nunca volvimos a tener esto. Y es esas cosas como que no tocan porque es un pedo de licencias. Si las marcas que manejaban eso ya no están, que si son diferentes publishers, entonces se puso complicado. O sea, no hemos vuelto a ver una versión remasterizada de GoldenEye específicamente. Pero sí, había que platicar, ¿no? Claro, Muchas claro gracias. que sí, güey. Un poquito de videojuegos no hace daño, amigos. No, hombre, para nada. Al contrario. Oye, y hablabas ahorita de la cantidad de armas a escoger que tenías en el juego y me gustaría introducir esta sección a bien llamada trivia o quiz totopista. Cuestiones como las armas que utiliza Bond a lo largo de la película, el rayo láser como esmerilador. La silenciadora, obviamente, ¿no? O con el... Bueno, la PP7, la clásica, ¿no? Ajá, silenciada. Esa es la Walter PPK, ¿no? De 7.56 milímetros. No tengo idea cuál sea la metralleta que usa para escaparse de la celda en San Petersburgo. Seguramente era algún primo de una Kalashnikov recortada. Sí. Hay mucha Kalashnikov en GoldenEye. O sea, yo creo que es una lluvia. O sea, toda esa escena justo en San Petersburgo. Y todavía aún más en el flashback del inicio, llueven esas armas, ¿no? Es la clásica arma sovieta. Por ahí anda, no sé, una MP5. O sea, tampoco, si te das cuenta, en el tema de las armas y GoldenEye, el momento como cúspide de la película es cuando se escapa de San Petersburgo. O sea, de ahí en fuera, toda la película andamos tranqui. O sea, sí la trae, por ahí la saca, de repente no la trae silenciada, ¿no? Mucha mención a un arma muy icónica, ¿no? Así de, el mismo Zukovsky, ¿no? De 3 hombres usan esa arma, ¿no? 2 maté y aquí está el otro cabrón, el que me dio la cogedera. Dices, güey, está padre, pero la acción realmente empieza después de esa escena. O sea, la escena previa al tanque es cuando realmente creo que medio empieza a concluir James Bond, pero en un high note. Podemos hacer una pausa en esta trivia totopista para hablar de la tremenda escena
del tanque y la persecución, ¿no? Tienes, para empezar, a un Bond haciendo pedazos todo San Petersburgo, persiguiendo a Uromov, que no deja de beber de su anforita, de... ¿Cómo dirías? De la sensación de Está traicionando pánico. Está traicionando a Rusia y pues de pasada está siendo perseguido por un tanque. Seguido de este super product shot de agua mineral Perrier. Y luego, ¿cómo se carga el monumento encima el tanque, no? O bueno, como esta estatua con el caballo al lado. El tema de Bond está, pero a lo más alto posible, porque seguramente sí es como la escena más climática de la película. La destrucción no puede ser mayor a su paso y remata con simplemente se acomoda la corbata como de ups, soy Muy Bond. 0-0, güey. Tengo licencia para matar y para hacer pedazos todo a mi paso, ¿no? Muy Bond. Creo que es la escena más Bond de toda la película, ¿no? Muy... Ahí sí te puedes imaginar tanto a Roger Moore como a Sean Connery, como a Timothy Dalton. O sea, esa escena sí es como muy, muy clásica de la franquicia. Claro. Y hablando del product placement, descarado, ¿no? Esa escena de Perrier, BMW, ¿qué otra marca? IBM, o sea, IBM. IBM y la informática de esta película, ¿no? Exacto. De la mano del gran Boris Grishenko. El tema del BMW a mí, o sea, siempre me explotó la cabeza porque además el modelo Z3, o sea, no había sido lanzado. O sea, la estrategia de marketing era así de, güey, ese coche James Bond. Eventualmente los empujó a hacer un deal como de 3 años, ¿no? En el que pues BMW estuvo presente. Coche raro, ¿no? Porque pues nuestro agente secreto siempre usaba Aston Martin, ¿no? Y al principio de la película tienes el Aston Martin, pero le fue tan bien ese BMW por el simple hecho, o sea, pagaron como $3 millones por el product placement y el coche fue un éxito de lanzamiento. O sea, sacaron hasta un modelo especial que se vendió claro. el día que se lanzó. O sea, sí cambió algo y tampoco lo usa tanto en la película porque fue un deal que entró como de último momento. Eso es en parte como de las cosas que medio me saca de onda porque creo que hoy en día buscan que pues James Bond sea lo más, ya sabes, lo más cercano a Ian Fleming y la realidad y demás. Digo, sí hacen sus deals, pero en un punto el James Bond noventero se define por product placement así cerdísimo, ¿no? Y el BMW era esto, porque esto no coincidía con Bond, güey. Pero ¿sabes qué? Justo ahorita que mencionas lo del Aston Martin, yo también tengo esa preconcepción de que Aston Martin igual a James Bond, y me puse a investigar qué otros carros ha utilizado. Son un montón de Volvos, BMW, Seguro Mercedes, Rolls Royces, Rolls ¿no? Royce. Con Roger Moore usaron mucho coche gringo. Sí, o sea, sí, pero todos tenemos esa idea de que siempre era un Aston Martin. Sí, el Aston Martin DB5, ¿no? Ajá. El famoso plateado, güey. Exacto. Que regresando al tema de la trivia, como decía Mariano, el BMW Z3 Roadster, ¿no? Es exactamente el modelo. 2 puertas, Muy bonito carro, ¿eh? Muy, muy bonito, güey. sí, pero no lo ocupan tanto, lo ocupan No. nada más ahí en Cuba, ¿no? Un De ratito. hecho, menciona que tiene un montón de gadgets y jamás se utilizan en la película. Sí, nada más le dice ahí como de... Pero no aprietes ningún botón, Sí, ¿eh? o sea, se describe mucho más en la siguiente, ¿no? Es donde ahí como que más explican cosas. Más hasta en la siguiente parte en un BMW a la mitad. Esa era la escena, ¿no? Así Que, güey, es. en James Bond partieron un BMW Z3 a la mitad y era como wow, ¿no? Siguiendo con el tema de la trivia, por supuesto no podemos dejar de mencionar los gadgets que utiliza Bond en esta película, porque por supuesto que son todo un clásico. Yo aquí tengo registrado el binocular de máximo zoom, un cinturón de vestir de cuero con cuerda de alpinista de 23 metros en la hebilla, una pluma granada clase 4 de 3 clics para activar y 3 clics para desactivar. Por supuesto, la pistola láser Python. Y en el tema de los relojes de Bond, que no recuerdo bien o no tenemos el dato a la mano, pero sí estamos seguros de que en esta película utiliza un Omega Seamaster Professional, que en la toma o en el zoom al reloj marca las 10:55 de la mañana del 25.
Ah, sí. Sí. Y aparte esa toma también siento que es así como un product placement muy descarado, ¿no? Es Sí, así sí, como- se nota nítido la marca Omega, así como el product placement eterno o la champaña de preferencia de Bond, que siempre fue la Bollinger, ¿no? Sí, bueno, pero eso ya es como muy Bond. Es un clásico. Pero sí, o sea, definitivamente la escena más descarada es Perrier. O sea, Perrier sí fue la típica escena de película gringa, product No, placement. pues sí soltó el billetazo ahí, Perrier, ¿no? Yo creo que fue el que más soltó. Y hablando de los gadgets, justo fuera del aire comentábamos lo de la pluma. A mí me causa comezón la escena de la pluma cuando explota. Porque como bien dijo Miguel, 3 clics para activar, 3 clics para desactivar. Hay una escena donde Cummings, el actor Alan Cummings, tiene la pluma y le está presione y presione. Y yo los conté, o sea, es más, de niño lo hice, la primera vez que la vi de adulto lo hice y esta vez lo hice y nunca concuerda con lo que Q le dice a Bond. ¿Cuál Nunca. fue tu conteo? 2-2, 1. 2-2, 2-2. Después 1-2-3, ahí debió explotar y no pasa nada. Y después 2-2 y es cuando explota. No te creo, güey, que te hayas hecho así el conteo completo. Es que qué verga. soy Oye, obsesivo. Y que eso no provoca su muerte, güey. Su muerte, ¿qué opinamos de su muerte, güey? gran A mí me muerte. recordó al gato de Doctor Evil en Austin Powers congelado, güey. O sea, o criogenizado. Decía el ¿no? director entre risas que la estatua esa del Boris está en algún Planet Hollywood, güey. En serio. Sí, güey. De Puta, Boris, hay que Boris buscarla. Grishenko, güey. Que es igual de, no sé, lo llamaríamos ridículo o extraña que la propia muerte de Xenia, ¿no? Sí, la muerte de Xenia es medio extraña. Muy X, ¿no? Muy. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que hay que mencionar, ¿no? Que la película tampoco hay mucha sangre. Entonces, medio eso arruina la muerte de Xenia, porque si te está jalando un helicóptero, pues, ¿qué pasa con tu espalda? Pues, o sea, una de dos, ¿no? O la mitad vuela o ahí se quiebra algo, ¿no? Y se queda medio extraño. Ahí ¿no? colgada nomás. No, y aparte es medio ridículo de que el cuerpo de esta Xenia esté jalando, no esté permitiendo al helicóptero despegar. Sí, eso hubiera sido un clack y vámonos. ¿no? Sí, o sea, como si fuera un ancla. Sí, o sea, esa escena y la escena donde Bond se mete a esta avioneta para después escapar al principio, también de chavillo me causaban como de... ¿Pero qué me dices de...? Esas son jaladas. Así mero. ¿Qué me dices de estas minas con tiempo, güey? En el videojuego eran así, wow, güey. O sea, las que pega al principio y luego las vuelve a traer y las vuelve a pegar ahí le dispara un poquito al tanque de gasolina y está soltando gasolina. O sea, hace como su setup. A mí siempre me sorprendió que nunca nadie dijo, oigan, aquí hay gasolina. O sea, estaban tan Sí. ocupados lanzando el GoldenEye que nadie dijo, oye, está chorreando gasolina. Huele a gasolina, De donde ¿no? estaba James Bond. Digo, al final ahí James Bond pues se entrega, ¿no? Sí. Y eventualmente ese es como lo que utiliza para que no se den cuenta que están plantados ahí unas minas con mucho respeto, ¿no? Bueno, y otra escena que también siempre me ha causado escozor es cuando el personaje de Sean Bean lo tira de qué altura. No, hombre. Y todavía... Sobrevive. O sea, ni siquiera se rompe los huesos, nada, y todavía está No, agonizando. sí se nota una pierna rota, ¿no? Sí. Bueno, digo, Por o sea, lo digo, menos. algo es algo. Es que tenían que tener, o sea, tienes que reconocer que GoldenEye tienen buenos remates. Y uno de esos era, está todavía vivo y ahí te va la estructura completa y ahí va la toma así de ¡ay! ¿Será una de las muertes más dolorosas en pantalla para un personaje de Sean Bean? Híjole. No sé si te la decapitada o si le dieron 8 flechazos. O sea, aquí le cae una antena, Miguelo. No sé si se la Después haya... de caer como a... ¿Cuántos? 40 metros de altura. Ah, hombre, Algo así. 40 de estar buen pedo. Y no le pasa nada. Era para así, que así. reventara. Exacto, Bueno, o sea, claro, que- pero pero bueno, no ibas- es una película de Bond. No iba a ser una bolsa de sangre. O sea, te das cuenta de la escena donde escapa de la biblioteca esta rusa o de... Oye, sí, que usa como un baticinturón ahí el Bond, ¿no? Sí, pero vaya, tienes una escena de balacera, nadie tiene sangre. Ah, O sea, claro. tiene más sangre el videojuego, güey, para que me entiendas. O sea, a lo mucho
si Sean Bean trae un poco de sangre en la mano o si en la caída por ahí escupe sangre, es lo único que hay. O sea, sí estaban evitando, o sea, querían que fuera friendly para los teenagers. Sí, fue porque PG-13. eso era Bond, ¿no? No es como ahorita que ya está un poco más subido de tono. Pero era raro porque la de Timothy Dalton sí era un poco más gráfica. Sí, es un poco más agresivo. Bueno, yo creo que License to Kill debe de ser de las más crudas y sangrientas de toda la franquicia. Sí, definitivamente. Sí, por eso digo que Timothy Dalton fue el primer Bond realmente rudo antes de Daniel Craig. Saludos a Timothy Dalton. Oigan, no podemos dejar de mencionar, y me parece básico y fundamental, ¿qué era GoldenEye? GoldenEye era un arma que se creó, corríjanme si me equivoco, en la Segunda Guerra Mundial, que fue como el primer EMP para deshabilitar el armamento del enemigo, creado por qué, por Estados Unidos y ¿quién? El Reino Unido, supongo, no recuerdo bien, pero era considerado como una leyenda según la película, y sí existe, y existen dos, según recuerdo en la película, ¿no? Dos GoldenEyes, que el personaje Sean Bean lo dice, la tarjeta de crédito que no debe fallar. Sí, era algo así como que generaba un pulso electromagnético de radiación que destruía todo lo que tuviera un circuito electrónico dentro de sí, ¿no? Y su blanco era Londres. Ah, exactamente. Porque bueno, tenemos que hablar de también cuál es el motivo de la venganza del personaje Sean Bean y toda esta escena en el cementerio de los ídolos caídos comunistas, ¿no? A ver. Pues sí, yo recuerdo que originalmente James Bond no sabía, él pensaba que su compañero, porque era su compañero, él era el 006, o sea, el 006, y James Bond es el 007. Al principio de la película se supone que muere a manos de este general ruso, vemos que no, y después se revela que sus padres eran rusos, pero eran de estos rusos como cosacos que traicionan a su propia patria en la Segunda Guerra Mundial, y que los ingleses se supone se rinden ante los ingleses porque los iban a perdonar, pero los ingleses hacen una doble traición y matan a todos estos de una forma muy sangrienta, a todos los traidores. Y dentro de esos traidores están los papás del personaje Sean Bean, que sobreviven, pero como era tanta la deshonra, el señor mata a la mamá y se suicida él y dejan al niño desamparado, y MI6 como que se apiada un poco después de su traición, lo adoptan y lo vuelven un agente del MI6, pero este niño recuerda todo esto y trae ese rencor y por eso busca esta venganza. Sí, él dice que la MI6 pensó que él era demasiado joven para recordarlo, ¿no? Exacto. Y hay una serie de frases del personaje Sean Bean que son inolvidables, ¿no? O sea, a mí me quedó marcada una muy fuerte, o bueno, un par. La primera es como el no seré una estrella anónima más en la pared del MI6. ¿Te has preguntado por qué derribamos dictadores y debilitamos regímenes? Solo para que te digan, bien hecho, buen trabajo, pero lo sentimos mucho, hijo. Todo por lo que arriesgaste tu vida ha cambiado. Y sobre todo la que más me mata es cuando 006 le confiesa a Bond, le recuerda a Bond que ambos son huérfanos, pero que mientras sus padres tuvieron la suerte de morir en un accidente de montaña, los suyos sobrevivieron la traición británica y los escuadrones mortíferos de Stalin, ¿no? O sea, creo que esas dos frases que le comunica a Bond son como pendulares y las que capturan el odio y el resentimiento que le tiene pues, a la Gran Bretaña, ¿no? Y a su majestad la reina y a todo lo que representa ese gobierno y esa monarquía, güey. El problema de los villanos de Bond, por ejemplo, aquí sale muy claro como con otros villanos, siempre están como en contra del status quo y tienen frases así punzantes como las que acaba de mencionar Miguel, que pues tienen razón, pero al final los vuelven unidimensionales y hasta Bond se lo dice de, güey, no eres más que un simple ladrón de bancos, porque al final lo único que quiere hacer Sean Bean es robarse una lana. Como eclipsar el sistema económico mundial y que a la Gran Bretaña le cueste años y décadas levantarse, ¿no? Exacto. Y como que tiran todo eso, ¿no? Tiran todas estas grandes frases de los alguna villanos. manera decae un poco como la maestría del villano que está interpretando Sean Bean cuando Bond se lo deja ver, güey. Y como tú dices, no deja de ser igual que un villano caricaturesco
de la franquicia, güey. Exacto. Uno más. Uno más. Pero es impresionante la mirada de Bond, ¿no? O sea, como de... Este debería estar muerto, ¿no? Me encanta que capturen esa mirada de Pierce Brosnan como fría, ¿no? Y este Sean Bean como que enterrizas, ¿no? Diciéndole de facts, ¿no? Así como de, güey, o sea, ni todo por la reina, pero nada por los compas, ¿no? Es fuerte, ¿no? Es una sorpresa. Que ahí se me hace raro, ¿no? Comentaban en los extras del Blu-ray, ¿no? Que a los Brócoli como que no les pareció lo del Dart Gun, ¿no? O sea, porque si ves, se está escalando esta escena para que se pongan un tiro, güey. Y se me hace medio chafa que lo duerman y es como, vamos a matarlo en el helicóptero. Y es como, no mames, dense el tiro, cabrones. Sí. Que digo, no está mal, pero pasa una, pasa dos en el tren, ¿no? Hasta que ya es como de, güey, vamos a darnos en la madre en la antena. O sea... Sí, y por ejemplo, a mí una escena que también, no, o sea, la siento forzada es cuando Bond está reflexionando en la playa. Sí. Y que llega esta... Ay, se me va el nombre de esta heroína, de esta chica Bond. Y que le empieza a decir, oye, eres muy frío porque... Natalia. Ajá, Natalia, porque lo vas a matar. No sé, la siento forzada porque Bond realmente no creo que sienta un remordimiento por matar a este 006. Por King and Country, güey. Demuestra que sí era personal para Bond. O sea, todas estas cositas van construyéndote el... O sea, a lo largo de la película te lo van desarmando, ¿no? Así como de, güey, está bien, James, ponte a correr tu Aston Martin ahí en el casino y poco a poco como que me lo van madreando, me lo van colocando, hasta que eventualmente es como, güey, o sea, ya no se trata de por Inglaterra, güey. For England, James? No. O sea, No. Para For mí. Por mí, cabrón. O sea, te tienes que chingar, güey, ¿no? O sea, creo que es de las pocas donde se explora un poquito más de los motivos personales de Bond, ¿no? Es más, hasta sus propios excompañeros, exenemigos, ¿no? Conectan varias cosas. Bueno, estamos a punto de terminar con este episodio de Cinema Totopo, pero para mi sorpresa volví a ver GoldenEye en su versión doblada y la voz del coronel Oromov es ni más ni menos que Blas García. ¿En serio? La voz de este programa. Venga, jamás he visto alguna película de James Bond en español, tengo que hacer eso. Y por supuesto que la voz de Bond es el gran Salvador Delgado, que también ha sido mencionado antes en este programa, como la voz eterna de Nicolas Cage. Por ahí está el mítico Rubén Moya de Jack Wade, la colección de Bond en Rusia y que a la postre se lleva manejando ese BMW. También muy, muy disfrutable y muy recomendable en su doblaje latino, ¿cómo no? La tendré que ver, jamás la he visto. Pero bueno, amigos, hemos llegado a la etapa de calificar GoldenEye. Miguelón, ¿cuántos totopos hoy Miguelón le va a dar a GoldenEye? Pues ya no sé qué pensar con mis calificaciones porque puedo darle 5 a Tío Bock, puedo darle 5 a Comando, pero a GoldenEye me parece que le voy a dar 4. ¿Tú qué dices, César? Espero que sea 5. No, tú vienes... Te veo conflicto en tu mirada. Sí, o sea, me entretuvo, pero hubo muchos detalles que decía, híjole, ese escozor que les menciono, todo el tiempo lo estuve sintiendo. No es de las peores de James Bond, no es mala, pero tampoco la considero de las mejores y como todo el programa lo mencioné, es una película de transición. Y como tal, tiene muchas fallitas, no se estaba tratando de ubicar. Yo le voy a dar un 3 de 5 a GoldenEye. Oye, qué bajo, ¿eh? Está bien, está bien. O sea, 3 todavía es una buena calificación de que es una buena película. O sea, no es mala. O sea, yo dentro de mi calificación sí la considero como de las grandes de Bond. O sea, top 10, sí. ¿Tú la pondrías, la pondrían en un top 5 sí de Bond? Yo la pondría en un top 5. Pero un 5 así hasta abajo, o sea, rayando, ¿no? Para mí no es la mejor, pero sí, o sea, le tengo mucho cariño a GoldenEye, güey. ¿Qué digo? ¿Transición hacia qué? Porque la mejor de la temporada de Pierce Brosnan fue GoldenEye, ¿no? A mí me gusta más la que siguió, Me gusta un poco más, porque ya está como más amarrado el personaje, ya vieron lo que pegó, ¿no? Vieron lo que pegó, vieron lo que no pegó, agarraron pues un mejor director, pienso yo. O sea, Martin Campbell hizo un buen trabajo, pero algo le falta. O sea,
también siento que GoldenEye es un poco, a pesar de que es muy europea en cuanto a su equipo de producción, la siento muy hollywoodense. Siento que es de las más hollywoodenses de todo Bond. Yo siento que cada vez que explotaba, estaban emocionados por explotar un friego de cosas. Se ve que se la pasaron bien haciendo GoldenEye. Y tiene muchos clichés hollywoodenses, no tanto clichés Bond, o sea, corriendo de la explosión del tren, la chava esta Natalia cuando va a caer esto, aventarse, o sea, son escenas muy cliché del cine hollywoodense que mencionamos, Arma Mortal, Duro de Matar. Entonces no sabían bien qué hacer. Es una buena película de Bond, pero no la siento tan Bond, o sea, es una película de transición en la que sí yo siento que ya agarraron la onda con Pierce Brosnan, agarraron la onda con el Bond, ya es más para 2000 que para los 90, ya pasamos en medio de los 90 y mejoran. O sea, digo, GoldenEye no es mala, jamás diré que es una mala película de Bond. Es más, le voy a dar un 3.5 de 5. Ándale, nos regaló un 0.5 más. Gracias. Bondadoso. Estoy de buenas hoy. Amigos, yo sí me atrevo a decirlo, ¿no? Soy un producto de los 90s, ¿no? Año 90, modelo 90. Entonces, para mí, James Bond en pantalla, tanto de cines como en la pantalla de mi casa del 64, hicieron de GoldenEye pues, uno de mis películas y momentos favoritos de probablemente mi infancia. Que si me atrevo a un 5, me atrevo. Yo sí tengo los pantalones, amigos. Pero en el balance de todo lo que hablamos durante este programa, estaba bien difícil. O sea, no teníamos James Bond desde hace 6 años. Su regreso fue espectacular. Es un gran elenco, es una gran fotografía, es un gran... hay buena música a pesar de no tener ese clásico sonido Bond que eventualmente hizo eco en videojuego y eso lo hace todavía más sensacional. Los grandes modelos y maquetas de Derek Meddings. Y la dirección de Martin Campbell, fíjate que hasta eso me agrada. GoldenEye tiene como su cierto tempo que o sea, yo siempre que pienso en GoldenEye me remito a ese Pierce Brosnan corriendo hecho la madre en la presa, ¿no? A punto de brincar, ¿no? Y cortar con un láser, escabullirse en esta base sovieta y aparecérsele al soldado por primera vez, así Pierce Brosnan en pantalla, un soldado cagando, ¿no? I forgot to knock. Knock, ¿no? Forgot to knock, o sea, güey, tiene unos one-liners muy buenos. No, sí, lo que sí le doy de crédito a esta película, dura 2 horas 10 minutos y jamás se te hace pesado. O sea, todo el tiempo es fluida, a lo que va, la trama entendible, la acción fluida, o sea, es fluida. El pacing, este término anglosajón, está excelente. O sea, es una película fluida para lo que dura. Y no deja de ser Bond y no deja de tener esos ingredientes que hacen que cada película de Bond siga llenando una sala de cine, ¿no? Y nos dio, o sea, sí le reconozco, o sea, nos renovó a Bond después de un Timothy Dalton que no fue del agrado de sus contemporáneos. A mí me gusta mucho Timothy Dalton y como lo dije, regresó un Bond elegante. Sí, definitivamente. O sea, que si se da un tiro como sex symbol con Sean Connery, sí, yo creo que sí, ese sí es Pierce Brosnan. O sea, sí era definitivamente demasiado guapo. Pero sí, amigos, un 5, yo sí me atrevo a darle un platino, pero esperamos que mientras sigamos siendo Totopo y sigamos explorando las 20 y tantas mil películas de Bond, encontremos la mejor. Esperamos encontrarla. Amigos, y no podemos olvidar a toda la gente que está involucrada en este podcast: Blas García y Jorge Medina, las voces de las cortinillas de Cinema Totopo; Manuel Prinsen en la producción de las mismas; Pablo Figueroa en el tremendísimo arte que tenemos actualmente en Cinema Totopo; y por supuesto, Luis Alfredo Lorenzo, el buen Babis, en la producción de este show. Muchas gracias. Así que ya lo saben, amigos, ustedes conocen el nombre y conocen el número. Él es 007, James Bond. Esto fue Cinema Totopo, el podcast de cine más grasoso. Ojalá haya disfrutado el viaje, señor. Nos escuchamos en nuestra siguiente edición con refresco Jumbo y mucho, pero mucho extra queso. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como @cinematotopo. Hasta la próxima.